Bueno, ahí está grabando. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver el tercer diseño experimental. Se llama diseño en cuadrado latino. Ustedes hasta ahora han visto el diseño completamente aleatorizado, el diseño en bloques completos al azar, y hoy veremos el diseño en cuadrado latino. Este diseño también es conocido como diseño de un factor y dos restricciones en la aleatorización. ¿Recuerdan ustedes que en las primeras clases, una de las primeras clases que se les ha dado, se les ha dicho que había dos premisas en la experimentación y eran el uso de la repetición y de la aleatorización? En todos los diseños es así, se necesita que haya repeticiones y aleatorización de los tratamientos. En el diseño de bloques aparecía una fuente de heterogeneidad en el soporte experimental y hacía falta usar una tercera premisa del diseño experimental y que se denomina control local. En el caso del diseño en cuadrado latino, también hace falta el control local. ¿Por qué? Porque aparecen, en este caso, dos heterogeneidades en el soporte experimental, dos fuentes de heterogeneidad que son perpendiculares entre sí. Hay una heterogeneidad en el soporte experimental en el sentido de las filas y otra heterogeneidad en el sentido de las columnas. La forma del diseño en cuadrado latino es cuadrada. ¿Por qué? Porque se evalúan P tratamientos, P para indicar el número de tratamientos en la evaluación. Y tiene entonces P filas y P columnas, de manera que el diseño en cuadrado latino tiene P al cuadrado unidades experimentales. Este diseño debe su nombre a que para designar los tratamientos se utilizan letras latinas. Esas letras latinas, esos tratamientos son asignados a cada una de las unidades experimentales. Acá, remarcado en negrita, les quiero indicar cuál es la propiedad fundamental de este diseño. Es esto justamente marcado en negrita. Cada letra, o sea, cada tratamiento, aparece una sola vez en cada fila y una sola vez en cada columna, de manera que cualquier comparación entre los tratamientos no se vea afectada por las diferencias que haya en las filas o en las columnas. El diseño en cuadrado latino es útil porque controla dos fuentes de variación. Eso es fundamental. Esas fuentes de variación son esas variables de bloqueo que están en las filas y en las columnas. Y es muy útil porque reduce la cantidad de material experimental que se necesita. Si, por ejemplo, a lo largo de esta clase vamos a trabajar con un ejemplo de alimentación en cerdos y ahora vamos a empezar a introducir de qué se trata este experimento. Si, por ejemplo, quisiéramos estudiar la ganancia en peso de cerdos bajo 5 dietas diferentes, considerando que hay 5 tamaños diferentes de camada y el experimento se lleva durante 5 semanas distintas, el número de combinaciones de tratamientos hubiera sido
en el caso de usarse un diseño completamente aleatorizado, 5 tratamientos por 5 tamaños de camada y por 5 semanas nos da un total de 125 unidades experimentales. Pero en el caso de utilizarse este diseño en cuadrado latino, solo se necesitarían 25 unidades experimentales. Esta característica del diseño en cuadrado latino, no puedo bajar si es que tengo activado el... no puedo sacar. ¿Qué cosa, Kiki? No puedo sacar, no puedo bajar la hoja si tengo activado el puntero. No sé cómo hacer porque no me vuelve a aparecer. Ahí está. Ahí Fíjate está. si podés con la flecha del teclado, tal vez puedas bajar igual. Con la ruedita no me dejaba. Bueno, hay un chico que quiere entrar. Algunos, les decía, disculpen, que algunos autores se refieren a este diseño como un diseño económico. Económico porque se utiliza la menor cantidad posible de material experimental. Es justamente esta característica lo que hace que este diseño sea utilizado, más utilizado en animales, porque se necesita menor cantidad de animales y en la literatura he visto que es utilizado muchas veces en estos diseños de alimentación en animales. Yo hace muchos años que trabajo en experimentación agrícola y les digo que nunca he utilizado un diseño en cuadrado latino, pero para el caso de ustedes, que algún día pueden hacer experiencias en animales, este diseño les puede resultar muy útil. Les explico un poquito más sobre este experimento. El investigador quiere averiguar cuál es la mejor de 5 dietas, que en este caso las vamos a designar como A, B, C, D. Quiere averiguar cuál es la mejor dieta, cuál es la dieta que produce mayor ganancia de peso semanal en cerdos pequeños que provienen de diferentes tamaños de camada. El tamaño de camada se refiere a los cerdos que nacen en el mismo parto. En el caso de los cerdos, es común que nazcan muchos cerdos en cada parto. O sea, hay tamaños de camada grandes, de 13, 12, hasta más cerdos en cada aparición. Eso hace que cuanto más cerdos nazcan en un parto, menor tamaño van a tener. Entonces, es una variable que si yo quiero probar cuál es la mejor dieta, el tamaño de la camada va a ser una variable que voy a necesitar controlar, porque en la medida que haya más cerdos en el parto, van a tener menor tamaño. Entonces, 5 posibles tamaños de camada puede ser de 1 a 4 cerdos por parto, una de las variables de 5 a 7, de 8 a 10, en fin, 5 tamaños distintos de camada evaluamos en este experimento. Y también sabemos que otra variable que va a estar influenciando en el aumento de peso es el tiempo transcurrido, la semana en que se han evaluado los cerdos. En la medida que
el cerdo se haga más grande, es probable que cada vez tenga un mayor aumento de peso. ¿Está claro eso, chicos? ¿Entienden lo que yo quiero decir? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que yo voy a evaluar, lo que yo tengo que tener claro es que estoy evaluando 5 dietas distintas. ¿Y cómo lo hago? Midiendo la variable respuesta, que es la ganancia de peso por semana. ¿Cuáles son los criterios de bloqueo? Para que ustedes entiendan bien este diseño experimental, el concepto, vamos a considerar que estamos en un soporte, en un suelo. El suelo va a ser el soporte experimental, para que entiendan el concepto del diseño en cuadrado latino. De acá, del soporte experimental suelo, es que ha nacido este tipo de diseño y después se ha extendido su uso hacia el caso de los animales, por ejemplo. Entonces, se plantea este diseño con 5 tratamientos, que son podrían ser 5 fertilizantes, por ejemplo, A, B, C, D, E. Y yo observo que en el terreno hay 2 gradientes de heterogeneidad. Hay, en el sentido de las filas, un gradiente de heterogeneidad. Por ejemplo, una pendiente. Desde la fila 1 a la fila 5, hay un aumento, una declinación en el terreno. Y en el sentido de las columnas se observa en el campo otro gradiente de heterogeneidad, por ejemplo, la textura del suelo, que va desde menos arenoso hasta más arenoso. Yo sé que esas 2 variables, esas 2 fuentes de heterogeneidad, me van a estar condicionando la respuesta de mi tratamiento. Que habíamos dicho que fertilizante, pensemos, por ejemplo, que estamos evaluando 5 variedades de soja, por ejemplo. Yo sé que en la medida que vaya a una mayor pendiente o a un suelo más arenoso, eso puede estar condicionando la expresión de esos rendimientos. Esta nota que he puesto acá dice, recuerde que la estructura de distribución de las unidades experimentales es conceptual y no necesariamente física. Física sería en el caso de este ejemplo agronómico que les he dado, pero conceptual se lo he puesto acá en forma gráfica, conceptual porque también se puede adaptar este diseño al caso de animales. No sé. Bueno, habíamos dicho cómo se hace la aleatorización en el caso de un diseño en cuadrado latino. Siempre se parte de un cuadrado latino estándar o reducido, que es un cuadrado latino en el cual la primera fila y la primera columna se disponen en orden alfabético. ¿Cómo se aleatoriza? Se parte de ese cuadrado latino estándar, luego se hace un cambio de filas aleatoriamente, un cambio de columnas, y después se asignan los tratamientos. Acá está representado lo que les acabo de decir. Miren, en la primera letra, esto para el caso de un diseño de tamaño 5 por 5. En la primera fila se ponen en orden alfabético los tratamientos A, B, C, D, E. En la segunda fila se empieza con la segunda letra, que sería B, C, D, E,
y se empieza de nuevo con la A. En la tercera fila se empieza ya con la letra C, se sigue con la D, luego la E y empieza de nuevo como A, B. Y así sucesivamente. Eso me garantiza que en todas las filas y en todas las columnas va a estar una vez cada tratamiento. Que esa les había dicho, les había mostrado con letra en negrita, que es la característica fundamental del diseño encuadrado latino. Luego el investigador puede aleatorizar las filas. Miren, hace un sorteo y le queda en el primer término la fila 3, luego la fila 1, la fila 5, la fila 2 y la fila 4. Y las columnas siguen como eran, columna 1, 2, 3, 4 y 5. Luego aleatorizo las columnas y ya me queda columna 4, 1, 3, 2, 5. Por ejemplo, esto es un ejemplo nada más. ¿Han entendido eso, chicos? Sí, profe, ¿siempre tienen que ser 5 por 5? No. Hay Puede variar. el primer cuadrado. Aquí una chica quiere entrar, a ver. El primer cuadrado que se hace es de 3 por 3. Luego 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, en fin, según el número de tratamientos que se tenga. Pero lo usual es que no haya tantos números de tratamientos y siempre son así, son cuadrados. Si es un ejemplo, un 4 por 4, quiere decir que yo estoy evaluando 4 tratamientos y que tengo 2 heterogeneidades. Y por eso tengo 4 filas y también 4 columnas. Siempre es cuadrado. Así es el nombre del diseño. Y bueno, por eso, en el caso de los experimentos agrícolas, el diseño más utilizado es el diseño en bloques. Y eso es lo que toda la vida, usando bloques, he trabajado siempre. Bueno, ahora vamos a pasar a ver cómo es el análisis estadístico. Volvemos al ejemplo de las 5 dietas en cerdo, y un posible diseño que podríamos usar es este, que sería un diseño 5 por 5 estándar, pero se puede usar así. Y representan estas letras A, B, C, D, las 5 dietas. Tengan claro entonces que las letras se usan para designar los tratamientos. Las filas y las columnas representan los 5 tamaños de las camadas. Las filas sería el tamaño de la camada a la que pertenecen los cerdos, y la columna 5 semanas que dura el experimento. Entonces yo quiero controlar esas 2 variables, tamaño de la camada, que yo sé que influye en la ganancia en peso, y la semana transcurrida, ¿sí? Bueno, entonces acá se cumple que cada tratamiento está una vez en cada fila y una vez en cada columna. Por ejemplo, el tratamiento A, la dieta A, está una vez en esta fila y está una vez en esta primera columna, ¿sí? La letra C está una vez en esta fila y una vez en esta columna. Eso es fundamental. Si no estuviera así, ya no se puede realizar el análisis del cuadrado latino. Bueno, entonces, escuchen esto. Con este diseño, el diseño en cuadrado latino, vamos a hacer el análisis de la varianza. Ese análisis de las varianzas nos permite separar de la variación total, de la variabilidad total que hay en el experimento, vamos a separar la variabilidad que
proviene de ser el animal de distintos tamaños de camada y de distintas semanas, esa variabilidad la vamos a separar del error experimental. Y de esa manera, cuando separamos esa variabilidad, vamos a tener una prueba de comparación de los tratamientos que es más exacta y vamos a poder determinar, detectar cuál es el tratamiento que produce una mejor ganancia del peso de los cerdos. ¿Sí? Bueno, acá está puesto en notación, en la notación que se utiliza, bueno, que han venido viendo ya en los demás diseños, en el caso de un cuadrado latino 5×5, que es el ejemplo que nosotros queremos analizar. Entonces, tenemos las columnas, 1, 2, 3, 4, 5, las filas, 1, 2, 3, 4 y 5, y acá, con la letra I, se designa las diferentes observaciones. Esta que yo he marcado es la observación que proviene de la fila 1, de la columna 1 y del tratamiento K. O sea, un tratamiento, el tratamiento acá está, están desordenados todos los tratamientos, están aleatorizados. Entonces, acá, como tenemos el diseño de campo, lo indicamos con la letra K. Acá vamos a tener como I sub I punto punto, tenemos el I sub I indica que la fila va a ir variando en esta columna. Tenemos I1 punto punto, significa que es el total de la fila 1. Acá en la fila 2, fíjense ya el subíndice ha cambiado, es I de la fila 2, de la columna 1, del tratamiento K. Y acá va a ser el total de la fila 2, I2 punto punto. Así sucesivamente. Y acá tenemos en la fila 5, el total va a ser de la fila 5. Entonces, lo primero, sacamos con el mismo diseño de campo, hacemos el total de la fila. Luego, determinamos el total de las columnas. Fíjense ustedes acá que el subíndice que no varía es el segundo, que indica la columna 1. Fíjense, la fila va variando 1, 2, 3, 4, 5. La columna es el segundo subíndice, es la columna 1. Entonces vamos a determinar el total. Va a ser I punto 1 punto, indicando que es el total de la columna 1. Así a lo largo de todas las columnas. Si nosotros sumamos los totales de todas las filas o los totales de todas las columnas, vamos a vamos a obtener lo que se llama gran total y que se designa como I punto punto punto, que es acá para obtener el gran total ha variado la fila, las columnas y los tratamientos. ¿Ah? Entonces, el total de las columnas sería I.J. Esto, bueno, después cuando nosotros veamos a los datos se van a dar cuenta que es algo completamente sencillo. El subíndice K, que acá había sido, no había variado, indica el tratamiento, que puede ser 1, 2, 3, 4 o 5, porque hay 5 tratamientos.
Si nosotros estuviéramos hablando de un diseño realizado en el suelo, con el mismo diseño de campo hay que reproducir en la computadora, en la hoja, el croquis ese de campo para obtener los totales de fila y los totales de columna. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, lo que se debe hacer ahora es hacer una tabla adicional que es para tratar únicamente para conseguir los totales de tratamientos. Entonces, se hace una tablita que dice tratamiento, en nuestro ejemplo serían las dietas, tratamiento 1, 2, 3, 4 y 5. Y se lleva a esta tabla adicional todas las observaciones que corresponden al tratamiento 1. Esta línea está mal puesta acá, esta línea no debería haber. Sí, hay una fila de menos. Bueno, un tratamiento 1, un tratamiento 2, un total para el tratamiento 3, para el 4 y para el 5. Entonces, I.K es cómo en forma general se designan a los totales de tratamiento, que va a ser el total del tratamiento 1, 2, 3, 4 y hasta el tratamiento 5. Lo que se debe hacer después es sacar la media de los tratamientos que se designan I·K. Y para cada tratamiento sería I·.1, 2, 3, 4 y 5. Luego se saca una media general que se designa como I·. Igual a I. Sobre T al cuadrado. T al cuadrado, que es el número de parcelas que va a haber en este diseño en cuadrado latino. Eso quizás, bueno, los marea un poco, pero con un ejemplo numérico es mucho más sencillo. Vamos a hablar ahora del modelo estadístico matemático. Este es el modelo lineal, el modelo estadístico. Cada observación, que sería la observación que corresponde a la i-ésima fila, a la j-ésima columna y al k-ésimo tratamiento, es igual a mu, que es la media general del ensayo, la media común a todos los tratamientos, más un efecto de fila, más un efecto de columna, más un efecto de tratamiento, y más esta parte aleatoria que son los errores experimentales asociados a cada una de las observaciones. Observen ustedes que en todos los casos este número I, el J y el K, que corresponde a filas, a columnas y a tratamiento, varía desde 1 hasta T, que es el número de tratamientos evaluados en el diseño en cuadrado latino. ¿Cuáles son los supuestos para que se pueda utilizar el diseño en cuadrado latino? Que estos residuos sean normales, independientes, idénticamente distribuidos, con media cero y varianza común sigma cuadrado. A estos supuestos se le agrega que no debe existir interacción entre filas y tratamientos, y no debe existir interacción entre columnas y tratamientos. El comportamiento de los tratamientos a través de todas las filas y de todos
y de todas las columnas no debe presentar interacción. Igual que como habíamos visto en el diseño en bloques. ¿Recuerdan? Chicos, quiero saber si necesitan que repita algo. No, profe, por lo menos yo no. Bueno. Luego viene el planteamiento de la hipótesis. O sea, nosotros buscamos, ya hemos dicho, con realizar el análisis de la varianza. Queremos detectar cuál es, si hay diferencias entre los tratamientos. Y debemos plantear las hipótesis. Acá les he indicado diferentes maneras de indicar la hipótesis, las hipótesis. Una es el diseño, esta la primera, que es una de las bibliografías que le hemos dado y que dice que la hipótesis nula, que tau es igual a tau sub i. Eso significa que todos los tratamientos producen el mismo efecto. Y la hipótesis alternativa, que tau es distinto de tau sub i, para al menos un i, siendo i igual a 1 hasta t. Al menos uno de los tratamientos produce efectos distintos. Otra manera, que también la van a ver en otra bibliografía que utilizamos, que es en el Walpole, dice, la hipótesis nula es igual a tau 1, que es igual a tau 2, igual a tau 3, igual, puntos suspensivos, igual a tau t, e igual a 0. Y la alternativa es que al menos uno de esos efectos de tratamiento no es igual a 0. Otra manera, que quizás es la que más les va a gustar, la van a entender, es que la media de todos los tratamientos es igual. Y a esta hipótesis nula se le opone la alternativa de que al menos dos medias son diferentes. Luego viene la tabla de análisis de la varianza. Bueno, en notación, que no quiero detallarla, pero bueno, se las tengo que mostrar. En el caso del diseño en cuadrado latino, es lo que les decía, a la variabilidad total que está implicada, que está implícita en la experiencia, vamos a poder separar en fuentes de variación. Una fuente va a ser los tratamientos que estamos evaluando, otra fuente de variación van a ser las filas, las columnas y el error experimental. Los grados de libertad van a ser para el total t al cuadrado menos 1. Sería el número de unidades experimentales que hay en el ejemplo, en el cuadrado latino, menos 1. Si yo estoy evaluando un diseño 4 de tamaño 4×4, entonces habría 16 parcelas experimentales. Habría 4 al cuadrado parcelas experimentales. 4 al cuadrado menos 1 sería el número de grados de libertad. Y es fácil acá, para tratamientos, para filas y columnas, los grados de libertad son el número de t, que era el número de tratamiento, menos 1. Luego se calcula la suma de cuadrados, se divide la suma de cuadrados sobre el grado de libertad y se obtiene lo que denominamos cuadrado medio. ¿Ven? Suma de cuadrados sobre grados de libertad. Los cuadrados medios son
Otra manera de decir cuadrados medios es decir varianza. ¿Ah? Las varianzas son sumas de cuadrados divididas en grados de libertad. Este cuadrado medio lo calculamos para tratamientos, que es lo que nosotros, lo que nos lleva a hacer el análisis, el experimento, es determinar qué tratamiento, si hay respuesta en estos tratamientos. Lo que se hace es calcular el cuadrado medio de tratamientos, el cuadrado medio del error, y haciendo el cociente de esos dos cuadrados medios, obtenemos el valor de f, que es el estadístico de prueba, que ya habíamos dicho en todas las clases que es una razón de varianza, un cociente de varianza. Bueno, una vez que se ha hecho el análisis de la varianza, se debe tomar una decisión. Puedo aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula. ¿Cuándo rechazo la hipótesis nula? Cuando el valor de f que he calculado es mayor o igual que un valor crítico, que un valor teórico de f, que se busca en tablas para un determinado alfa, con los grados de libertad de los tratamientos en las columnas y los grados de libertad del error experimental en las filas. Pero ¿qué pasa si ese f que yo he calculado es menor que el f crítico, el f teórico, el f de tablas, el f tabulado? Acepto la hipótesis nula. ¿Sí? Bien, entonces vamos a volver ahora para tratar de entender un poquito de todo esto que hemos estado viendo. Volvamos a nuestro ejemplo de alimentación en cerdos. Entonces, acá en este cuadro se muestra cuál es la ganancia semanal que tiene cada cerdo en gramos, la ganancia semanal de peso. Entonces, acá están las 5 letras A, B, C, D y E, que serían las 5 dietas diferentes. En las columnas y en las filas tenemos el tamaño de la camada y las semanas que han transcurrido, y que son las dos fuentes de variación que yo quiero controlar porque sé que tienen influencia en la expresión de la variable que estoy midiendo. Recuerden que en la medida que la camada sea mayor, o sea que hayan nacido más cerditos en el parto, en la misma aparición, el tamaño de los cerdos va a ser más pequeño. Entonces, bueno, acá está el diseño de campo, digamos, y debo calcular el total de cada una de las filas, de la fila 1, fila 2, hasta la fila 5. Si nosotros sumamos 257 más 230 más 279 más 287 y más 202, obtenemos el total de la fila 1. Y así sucesivamente hasta la fila 5. Si ahora sumamos 257 más 245 más 182 más 203 más 231, tenemos el total de la columna 1. Y así hasta la columna 5. Eso que habíamos visto tan difícil que se llamaba I punto J punto, ahora podemos decir que 1118 es el I punto 1 punto. Y este 6204 es el total general. Lo obtengo si sumo todos estos totales de fila o todos estos totales de columna. ¿Entienden, chicos?
Luego hacemos lo que les decía, el cuadro adicional para los tratamientos. Acá lo hemos puesto en este orden, B, A, C, D, E, porque lo hemos puesto en orden para que ya tengamos después ordenadas las medias de tratamiento. El tratamiento B nos ha dado el valor más alto y el tratamiento E el valor más pequeño. Entonces, ¿cómo construimos esto? Vamos, por ejemplo, para la A, que es la primera letra que me aparece, sumamos 257 más 280 más 252 más 259 más 266 y obtengo que el total del tratamiento A es 1314. Si yo a 1314 los divido en 5, que son las 5 veces que está repetido el tratamiento, obtengo la media del tratamiento A, que es 262,8. Hago exactamente lo mismo para los 5 tratamientos, para A, B, C, D y E, y obtengo entonces las 5 medias, que en este caso, bueno, ya están ordenadas de mayor a menor. Si yo sumo todos los tratamientos, obtengo también la media, el total general, el gran total, y si lo divido en 25, que es el número de parcelas, el número de unidades experimentales que hay, obtengo la media general, que es 248,2. ¿Han entendido, chicos, hasta acá? ¿Lo ven más claro ya ahora con los números? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, acá, para que tengan una noción, para que el investigador siempre, cuando ve sus datos, cuando recoge sus datos, le hace un análisis descriptivo. ¿Se acuerda cuando repasábamos estadística descriptiva? Le hace un análisis descriptivo para que él ya vaya teniendo una noción de cómo son los datos que ha recogido. ¿Sí? Entonces, hemos graficado acá en Boxplot cómo han sido los datos para cada uno de los tratamientos. Ustedes recuerden que nosotros vamos a comparar las medias de los tratamientos y estas líneas son los valores promedios de cada uno de los tratamientos. Nosotros acá podemos ver que el tratamiento B ha tenido la media, el tratamiento A ha tenido la media más alta, el tratamiento E ha tenido la media más baja, y bueno, si ustedes observan, van a poder darse cuenta de cómo ha sido la distribución de los datos. Hay algunos valores alejados, en fin. Como vamos a comparar las medias, sabemos que el valor más bajo va a estar en E, el valor más alto lo va a tener el tratamiento A. Hablando de valores promedios, ¿no? Bueno, vamos a plantear las hipótesis. Vamos a decir, entonces, la hipótesis nula, que mu de tratamiento A es igual a la mu de tratamiento B, que es igual a la mu del tratamiento C, igual a mu de D, igual a mu de E. Es decir, nosotros estamos planteando como hipótesis nula que las medias de las 5 dietas son iguales.
y le oponemos una alternativa que es que al menos 2 de esas medias son diferentes. Debemos entonces ahora realizar el análisis de la varianza. Vamos a tener que completar este cuadro de análisis de la varianza. Ya habíamos visto entonces que las fuentes de variación, a la variación total, a la variabilidad general del ensayo, la vamos a poder particionar en la variación debida a tratamientos, a filas, a columnas y al error experimental. Vamos a tener que calcular las sumas de cuadrado, vamos a tener que determinar cuáles son los grados de libertad, y con estas dos, la suma de cuadrado y los grados de libertad, vamos a calcular los cuadrados medios o varianzas, luego vamos a hacer el cociente de varianza entre cuadrado medio de tratamientos y de error experimental, y vamos a calcular F. A ese F lo vamos a comparar con el F de tabla, tanto para el 5% como para el 1%. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero vamos a calcular el factor de corrección. ¿Se acuerdan? El factor de corrección es igual al total general elevado al cuadrado sobre el t al cuadrado, que era el número de tratamientos elevado al cuadrado, lo que es lo mismo decir es el total general o gran total sobre el número de unidades experimental. Vean ustedes acá en el cuadro que el total general era 6.204. Acá cuando habíamos sumado las filas y las columnas en el croquis de campo, o cuando habíamos hecho la tabla adicional para tener las medias de los tratamientos. Bueno, ese total general en este caso nos da un número muy grande, es ese, 1.539.585. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular la suma de cuadrado total? Necesitamos elevar al cuadrado cada una de las 25 observaciones que hay en este diseño y restarle ese factor de corrección que acabamos de calcular. Entonces, la suma de cuadrados total va a ser igual a 257 al cuadrado, más 245 al cuadrado, más 182 al cuadrado, punto suspensivo, más 238 elevado al cuadrado, ¿sí? Y restarle el factor de corrección, que es ese total dividido en 25 en este caso. Es exactamente igual como se calcula esta suma de cuadrados total a como hemos visto en los otros dos diseños experimentales anteriores. Luego tenemos que hacer la suma de cuadrados de fila. ¿Cómo se calcula? Va a ser igual al total de cada una de las filas, en este caso de la fila 1 más la fila 2 hasta la fila 5, sobre 5, que es el número de veces que están repetidos los tratamientos. Todo eso menos el factor de corrección. Entonces, si volvemos al croquis de campo, va a ser igual a 1.255 al cuadrado, más 1.313 al cuadrado, más 1.210 al cuadrado, más 1.086 al cuadrado, más 1.340 al cuadrado, todo eso dividido en 5, y menos el factor de corrección. Bueno, la suma de cuadrados de columna va a ser igual a 1.118 al cuadrado, más 1.240 al cuadrado, más 1.297 al cuadrado,
más 1340 al cuadrado más 1209 al cuadrado, todo sobre 5 y menos el factor de corrección, que es lo que está indicado acá. Kiki, ¿Sí? disculpa, te interrumpo 2 segunditos por ahí para que les aclares mejor. En la hipótesis alternativa y la nula, si querés mostrarles, no sé si habré leído mal, pero la hipótesis alternativa, si querés leerla y explicarla de nuevo, no sé si estaba bien ahí puesta. Que al menos una de las medias es Claro, diferente. dice al menos 2. Si querés, eso para que al menos 2 son diferentes, no, la alternativa es Bueno, por lo menos 2 medias difieren entre sí. claro, ¿Ah? por ahí se puede prestar a la confusión. Al menos una tiene que ser distinta de De las todas las demás. otras, digamos. Eso es para que les quede claro por ahí a los chicos, si no por ahí se puede malinterpretar. Bueno, así Eh, estaba en Walpole, por eso. claro, igual esto es lo mismo que los otros temas, se les aclara a los chicos que las hipótesis son las mismas. Gracias, Kiki. Bueno. Bien. Luego tenemos que calcular la suma de cuadrados de tratamiento. Esto vamos a ir para calcular la suma de cuadrados de tratamiento a la tabla adicional que hemos confeccionado para encontrar los totales de tratamiento, que era esto. Vamos a sumar 1349 al cuadrado, más 1314 al cuadrado, más 1262 al cuadrado, más 1191 al cuadrado, más 1088 al cuadrado. Acá me he pasado ya. Todo sobre 5, igual que en los casos anteriores, y menos el factor de corrección. Fíjense, yo he subrayado cada uno de estos valores que hemos obtenido, y eso es lo que he llevado a la tabla de análisis de la varianza. Entonces, completando el cuadro de análisis de la varianza, ponemos acá la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados de tratamiento, de filas y de columnas. ¿Y cómo obtenemos ahora la suma de cuadrados del error experimental? Se la obtiene por diferencia. Va a ser igual a la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de tratamiento menos la suma de cuadrados de filas menos la suma de cuadrados de columnas. ¿Ah? Y a ese valor, 6.483,28, lo exponemos en el cuadro de análisis de la varianza. También tenemos que ver cómo son los grados de libertad. Los grados de libertad para total son el número de parcelas experimentales menos 1. Si teníamos, como es un ejemplo, un cuadrado 5 por 5, el número de unidades experimentales va a ser igual a 25 menos 1, nos da 24. En los grados de libertad para tratamientos va a ser el número 5 menos 1, 4, para filas también 5 menos 1, para columnas 5 menos 1. Para el error experimental se lo puede obtener como el número de tratamientos menos 1 por el número de tratamientos menos 2, o por diferencia también, como se cumple que los grados de libertad van a ser igual a los grados de libertad de los tratamientos, menos los grados de libertad de tratamiento, menos los grados de libertad de fila y menos los grados de libertad de columna, lo podemos obtener así por diferencia, o, como les decía, el número de tratamientos menos 1 por el número de tratamientos menos 2. De manera que 24 menos 4 menos 4 y menos 4 nos da 12.
o multiplicando, t menos 1 sería 4, por t menos 2 sería 3, 4 por 3 me da 12. Son las dos maneras de encontrar los grados de libertad del error experimental. Luego, ¿qué se hace? Se encuentran los cuadrados medios. El cuadrado medio es igual a la suma de cuadrados sobre los grados de libertad. Entonces, el cuadrado medio de tratamientos va a ser igual a 8.668,56 dividido en 4. Eso me da 2.167,14. Para el error experimental, para el caso del error experimental, el cuadrado medio va a ser igual a 5.483,28 dividido en 12. Entonces, el cuadrado medio es igual a 540,27. F, entonces, que era la razón de varianza, el cociente de estas dos varianzas, me da 4,011. ¿Sí? Me he olvidado de poner acá, de traer la tabla de F, para que busquemos estos dos F de tablas con los que yo tengo que comparar mi F calculado. A ver, voy a ver chico si lo puedo. Disculpen un momento, no la tengo ahí. En lo de biometría estaba ahí también, Kiki. Era la misma tabla, sí. Más arriba la voy a... No, yo he traído una sola tabla. A ver. Ahí está. Bueno, ¿cómo se entraba a la tabla de F? Teníamos, recuerden ustedes, necesitábamos los grados de libertad de la varianza mayor, que es lo que va a estar acá en las columnas. No tengo el cursor. Y los grados de libertad de la varianza, en este caso que estamos hablando, los grados de libertad de la varianza mayor son los grados de libertad de tratamientos, y en el sentido de las filas vamos a tener los grados de libertad del error experimental. Acá también importa el alfa con el que estamos trabajando. Nos interesa comparar con el 5% y luego con el 1%. Con el 5%, en el caso del 5%, busquemos el primer valor. Kiki, Necesitamos, ¿sí? discúlpame, has compartido, has fijado una pantalla y no estamos viendo nosotros la tabla, ¿no? No se ve. No, tenés que dejar de compartir y compartir toda la pantalla. Tal vez vos has puesto compartir solo la ventana de este PDF. Entonces todo lo que hagas más allá del PDF no lo vamos a ver. Compartir pantalla. Y ahí pones toda la pantalla. ¿Podés? Tengo que marcar esa, Gonzalo, Sí, que dice pantalla. tilda la primera opción, te aparece ya con celeste pintada la pantalla, sí. Y pones compartir. Y ahí todo lo que hagas, ahí está. Ahí ahora está, ¿se ve ahora, chicos? Ahora se ve perfecto. Bueno, les decía que acá necesitamos, en el caso de la prueba de F, necesitamos conocer el alfa con el que queremos trabajar, los grados de libertad de tratamientos y los grados de libertad del error experimental. Acá, por las columnas, entramos con los grados de libertad de tratamiento, que en este ejemplo es 4, y los grados de libertad del error experimental son 12, entonces el F crítico, el F de tablas con el que tenemos que comparar es 3,26.
Luego vamos más abajo. Tenemos la continuación de la tabla de F. En la tercera carilla vamos a tener el alfa del 1%. Entonces también entramos por 4 y 12 y nos da que el valor crítico, el valor de tabla es 5,41. ¿Ah? Volvamos entonces al cuadro de análisis de la varianza, donde hemos hemos puesto estos dos valores críticos, 3,26 y 5,41. Para tomar la decisión, comparábamos este F calculado con estos F de tabla. El F nos ha dado de 4,011. Eso quiere decir que el F calculado es mayor que el F con un nivel alfa del 5%. De manera que le ponemos un solo asterisco, porque era menor al F del 1%. ¿Ah? Entonces podemos decir, con esto podemos tomar la decisión. ¿Qué decisión? Es que rechazamos la hipótesis nula de que las medias son iguales, aceptamos la hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. Al menos o alguna de esas dietas difiere de las demás. No sé, bueno, si ahí parece que les queda confusos, según Gonzalo, por lo menos vamos a tener alguna diferencia entre los diferentes tratamientos que estamos evaluando. Nosotros, cuando hacemos el análisis de la varianza y calculamos F, llegamos a esa conclusión, a una conclusión sobre las hipótesis planteadas. En el caso de rechazar la hipótesis, vamos a tener que usar una prueba de comparación de medias para detectar qué tratamiento es diferente de los demás. En el caso de que acá hubiéramos aceptado la hipótesis nula, no seguimos adelante. No es necesaria hacer una prueba de comparación de medias. En este curso solo vemos dos pruebas de comparación de medias. La prueba de Tukey y la prueba de Duncan. Bueno, ayer se ha visto, el martes Flor ha explicado la prueba de Duncan. Ahora vamos a considerar que esto es un repaso. Para los que no hayan entendido, ahora lo vemos otra vez. El caso de la prueba de Duncan, perdón, en el caso de la prueba de Tukey, se buscaba una única diferencia mínima significativa con la que se iba a comparar todas las medias de a pares. En este caso, se hace una prueba de rangos múltiples. Vamos a tener que encontrar diferentes rangos según el número, según las medias que entren en cada comparación. Algunas veces, en la medida que haya más tratamientos, se va a ir complejizando la realización de la prueba de Duncan, porque van a ser necesarias calcular más rangos múltiples. Esta es la fórmula. R sub P, que es el rango mínimo significativo, va a ser igual a un rango estudiantizado mínimo significativo, que es un valor que se busca en tabla, por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error experimental sobre el número de observaciones. En el caso de nuestro ejemplo de alimentación en cerdos,
hay cinco tratamientos, hay 5 medias, una para cada uno de los tratamientos. Entonces vamos a tener que buscar R sub P es el mínimo, el rango mínimo significativo, que depende tanto de los grados de libertad, tanto del alfa con el que queremos trabajar, como de los grados de libertad del error experimental. Y se busca para 2, 3, 4, 5 medias, hasta 5 medias en este caso, porque son 5 medias que están implicadas en el análisis. Entonces ordenamos las medias de menor, en este caso de mayor a menor, para ver cómo van a ser nuestras comparaciones. Primero vamos a comparar cuando las medias, cuando P es igual a 2. Quiere decir que las medias, estas dos medias, están una a la par de la otra. Son adyacentes. Vamos a comparar B con, no se puede, B con A. Luego vamos a comparar A con C, luego C con D y luego D con E. Porque son las medias que están una al lado de la otra. Entonces, acá he puesto color rosa porque de esa manera, miren, he realizado una matriz de diferencia de medias. ¿Ah? He ordenado acá todas las medias y también de este lado todas las medias, y he realizado la diferencia de a pares. Acá les explico primero eso. El tratamiento B tiene una media de 269,8. Y voy haciendo las diferencias, 269,8 menos 269,8 me da 0. Después, 269,8 menos 262,8 da 7. 269,8 menos 252,4 me da 17,4. 269,8 menos 288,2 me da 31,6. Y finalmente, 269,8 menos 217,6 me da 52,2. Luego paso así a hacer todas las diferencias posibles con el tratamiento, con todos los tratamientos que siguen. Esta matriz de diferencias de media va a ser así triangular, porque acá donde está vacío se volverían a repetir estos valores, estas diferencias que se han calculado. Yo les decía, con color rosa están marcadas todas las comparaciones que se han hecho de a dos medias consecutivas. ¿Ah? B con A con C, C con D, D con E. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bueno, después con color celeste hemos indicado cómo es el rango mínimo significativo cuando hay ya 3 medias. Buscamos en la tabla de Duncan este valor de tabla y lo multiplicamos por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error sobre el número de observación. En el caso de 3 medias, vamos a comparar, miren, B con C. ¿Ve que hay 3 medias? Luego vamos a comparar A con D y C con E. Eso lo hemos marcado con color celeste en nuestra matriz de diferencias de media. Miren, hemos comparado B con C, A con D, C con E. ¿Está claro, chicos?
Sí, Después profe. tenemos 4 medias. La fórmula va siendo la misma, pero va cambiando el valor de tablas, que ya lo vamos a aprender a buscar. ¿Ah? Pero quiero que vean primero el tema de la matriz de diferencia de media. Entonces, para 4 medias, vamos a comparar B con qué otra. ¿Con cuál vamos a estar comparando? Va a haber dos diferencias que vamos a tener que calcular. ¿Qué les parece a ustedes según este ordenamiento de medias? ¿Cuáles serían esas dos comparaciones? ¿Qué tratamientos vamos a comparar con P igual a 4? ¿Alguien me puede decir? El tratamiento B, ¿con quién lo vamos a comparar? ¿Con el E, profe, o No, porque hasta ahí habría 5. con? Va a ser el B con D. ¿Ve? Ahí hay 4 medias. ¿Y qué otro voy a comparar? ¿Qué otra comparación voy a poder hacer? ¿A con quién? ¿Con qué otro tratamiento hay 4 medias de distancia, digamos? Aquí Kiki Maximiliano dice A con E Perfecto, en el chat. perfecto. Gracias, Ah, Maximiliano. bueno, entonces ya para 4 medias vamos a comparar B con D y A con E. ¿Ah? Y es lo que acá hemos marcado con verde. Y por último, la última comparación que vamos a hacer es una prueba para 5 medias que lo hemos marcado con color amarillo. Vamos a comparar. ¿Qué vamos a comparar? Una única comparación podemos hacer, que va a ser B con E. ¿Ah? Porque hasta ahí están las 5 medias. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo hemos señalado acá con amarillo, que es la comparación de B con E. ¿Ah? Bueno. La fórmula, habíamos dicho, volvamos a la fórmula, es igual a R sub P, que es el valor de tabla, por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error experimental sobre el número de repeticiones, el número de observaciones. Si nosotros vamos a nuestro cuadro de análisis de la varianza, el cuadrado medio del error experimental es 540,27. El número de repeticiones es 5. O sea, que esta parte de la fórmula es para 2, para 3, para 4 y para 5 medias, es el mismo, son los mismos valores. Lo que va a ir cambiando es este valor de tabla. Entonces, vayamos a la tabla de Duncan, que es esta, la tabla A12, de rangos estudentizados mínimos significativos R sub P. Hay el alfa acá es del 005 y tenemos que entrar acá. P es el número de medias que están, que intervienen en el contraste, en la prueba de comparaciones, y va variando acá en las columnas. 2, 3, 4, 5, hasta 10, y acá están I, que son los grados de libertad del error experimental. Nosotros, en este caso de 5 tratamientos, de 5 dietas, vamos a tener que comparar, buscar, P va a valer 2, 3, 4 y 5. Entonces nos fijamos acá a la altura de
no puedo marcar el cursor. Ay, Dios. Fíjense ustedes, el valor para P igual a 2 y 12 grados de libertad vale 3,082. Para P igual a 3 y 12 grados de libertad vale 3,225. Para P igual a 3 y 12 grados de libertad vale 3,313. Y para P igual a 5 y 12 grados de libertad vale 3,70. Entonces volvamos a esta prueba, a la prueba que estábamos haciendo, y esos valores los vamos poniendo para comparar 2 medias, 3 medias, 4 medias y 5 medias. El valor que se va obteniendo es ese rango mínimo significativo para 2 medias es 32,04. Entonces nos vamos a la matriz de medias, de diferencias de media que hemos calculado, y comparamos esas medias con este valor de 32,04. Vean ustedes, todas las diferencias, estas son 7, 10,4, 14,2, 20,6, son todas menores a ese valor que hemos calculado de 32,04. Eso significa que entre esas medias que he comparado no hay diferencias significativas. Ahora vayamos a 3 medias que son las marcadas con color celeste. Es el rango mínimo significativo es igual a 33,52. En este 17,4 es menor, no es significativa la diferencia entre B y C. 24,6 es menor, quiere decir que entre A y D no hay diferencia significativa, pero 34,8 es mayor que ese rango mínimo que hemos encontrado. Entonces digo que la diferencia entre los tratamientos C y E es significativa. ¿Por qué? Porque 33,52 es, porque 34,8 es superior a 33,52. Ahora para 4 medias, que era lo que estaba señalado con color verde, el valor con que debo comparar es 34,4. Y encuentro que esta diferencia entre A y E es estadísticamente significativa, porque 45,2 es superior a 34,44. Ahora, para 5 medias, el valor con el que tengo que comparar es 35,03 y encuentro que la diferencia entre B y E es estadísticamente significativa porque 52,2 es superior a 35,03. Bueno, podemos llegar a la conclusión de que la dieta E produce una ganancia en peso estadísticamente inferior que las dietas B, A y C. Bueno, como una conclusión general. Ya habíamos visto en las clases anteriores que debe haber una validación de los supuestos para que tenga sentido, para que tenga validez el análisis de la varianza que se ha realizado. Entonces nosotros lo vamos a hacer en forma gráfica. El primer gráfico que vamos a hacer es el gráfico QQplot, que nos muestra, al estar estos puntos sobre la recta, podemos decir que los residuos sí tienen una distribución normal porque están ubicados
aproximadamente sobre la recta y bastante cercano en este ejemplo. En este gráfico que hemos graficado los residuos en función de los tratamientos, podemos ver que los residuos tienen una varianza similar entre sí y que tienen media cero y una varianza constante a lo largo de los tratamientos. Después hemos graficado los residuos en función de los predichos y nos queda determinada una nube de puntos. Eso muestra que los residuos no siguen un patrón o una tendencia, de manera que se cumple que se trata de residuos independientes e idénticamente distribuidos. Bueno, por último, lo que debemos calcular es la parcela perdida. Muchas veces, cuando se realiza un experimento, hay pérdida de datos. Habíamos visto en el caso de bloques cómo se calculaba la parcela cuando se perdía una parcela de un bloque, y en el caso del diseño en cuadrado latino también se puede solucionar en el caso de que haya un problema y, por ejemplo, un animal haya desaparecido, se haya enfermado, haya muerto. Entonces, ¿cómo calculamos esa observación para no perder todo el trabajo que se ha realizado? La parcela perdida va a ser igual al número de repeticiones por la suma del total de filas donde se ha perdido de la fila donde se ha perdido la unidad experimental, más el total de la columna donde se ha perdido la unidad experimental, más el total de tratamiento donde se ha perdido esa parcela, menos 2 veces el total general, sobre el número de repeticiones menos 1 por el número de repeticiones menos 2. Cuando ocurre un problema de este tipo, se produce, hay como un castigo, digamos, al no haberse podido cumplir con tener todas las parcelas, y se pierde un grado de libertad para el error experimental y también se produce un sesgo. La fórmula del sesgo es esta. ¿Ah? Y el cuadro de análisis de la varianza sí tiene unas pequeñas modificaciones. Los grados de libertad para el total ya no van a ser t al cuadrado menos 1, va a ser t al cuadrado menos 2, porque hemos perdido una parcela. Y también se pierde un grado de libertad para el error experimental. T menos 1 por T menos 2 menos 1. Y la suma de cuadrados de tratamiento, a la suma de cuadrados de tratamiento se le debe restar ese sesgo que hemos calculado con esta fórmula. De manera que es como que va a ser más difícil detectar diferencias entre los tratamientos, porque esta suma de cuadrados se hace menor al tener que restarse el sesgo. ¿Está claro, chicos? Bueno, la realización del cálculo es por ahí complicada, lerda cuando se trabaja a mano, pero no es así cuando se tiene un paquete estadístico como es el uso de Infostat. Ahora el profesor Gonzalo les va a explicar cómo se hace el análisis usando ese paquete Infostat. Yo voy a dejar de compartir. Bueno, gracias, Kiki. Dejo de compartir. No, Gonzalo, ¿no es cierto? Sí, para que yo después, yo voy a compartir directamente. Explícale que acá están todas las pantallas, todas y cada una de las pantallas para hacer completo el Exactamente. análisis.
todo lo que vamos a hacer ahora en el Infostat están pegadas las salidas, las impresiones de pantalla, para que ustedes puedan replicarlo y realizar otros ejercicios y estudiarlo. O sea que no se preocupen. Quisiera solamente que presten atención cómo yo lo resuelvo, pero recuerden que van a estar todas esas impresiones de pantalla, ya están puestas en el PDF, así que no se preocupen por eso. Vamos a ver todo lo que se demora en realizar un ejercicio a mano. Veamos y calculemos cuánto demoramos en hacerlo en Infostat. A ver, compartir. Bueno, comparto pantalla. ¿Me avisan si se ve? Sí, está. Perfecto. Bueno, siempre que ustedes trabajen con un software estadístico como Infostat, es importante que nosotros tengamos los datos. Piensen que la profesora contó y dio un ejemplo sobre una investigación que estaban realizando. En ese caso, siempre lo que se sugiere es tener los datos de respaldo en un software, en un programa, por ejemplo, como el Excel. O tenerlos, por supuesto, siempre depende cómo vamos tomando los datos en una libreta, es decir, siempre hay que tener respaldo y no trabajar directamente con el software. Yo en este caso, lo que hice es copiar lo que hicimos con la profe, es tener todos estos datos que nos daba el problema, que son los datos que salen de la investigación, y los tenemos de respaldo en un Excel. Fíjense cómo los presentó la profe y cómo lo estamos trabajando nosotros ahora, ¿sí? ¿Se acuerdan que la profe había puesto en las filas la primera variable de bloqueo, en las columnas la segunda variable de bloqueo, y en el medio, en cada una de las celdas, que eran cada una de las parcelas, estaban los tratamientos con su respectivo valor de la variable que yo quiero trabajar? En este caso era la ganancia de peso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que era una tablita así? En este caso, para que Infostat reconozca esto, lo que hay que hacer es trabajarlo en términos de columnas. Fíjense. En la primera fila, con la primera columna, estaba vinculada al tratamiento B y una ganancia de peso de 257. En el siguiente renglón, ¿qué es lo que voy a poner? La segunda fila, seguimos en la primera columna y voy a trabajar con el tratamiento D tal cual. Lo único que tengo que hacer es pasar a columna los datos tal cual están puestos en la matriz que explicó que se da como dato del problema. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos todos los valores en términos de columna, ahora sí, lo que podemos hacer es pasarlos a Infostat. Recuerden que si ustedes quisieran, tenemos dos opciones. Vamos a Archivo, Nueva tabla. Se despliega estas celdas para que nosotros copiemos los valores si quisiéramos copiarlos a mano. En este caso no, porque son muchos. Vamos a Edición, pegar con nombres de columna. Fíjense que cuando ponemos con nombres de columna se pegan los nombres de las variables que ya habíamos puesto en Excel, entonces eso es lo que queremos. Y al hacer clic en pegar, fíjense, se copian todos los datos que teníamos en Excel. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de cómo lo hemos planteado, cómo se plantean los datos acá y cómo estaban en la matriz? ¿Volvemos a ver eso o eso sí está claro? Bueno, cualquier cosa entonces me avisan. Una vez entonces que tenemos los datos puestos en Infostat, lo que tenemos que hacer era ver qué es lo que nos dicen los datos, que es lo mismo que explicó en el tema anterior Florencia. Lo primero que hacíamos entonces era hacer un gráfico de caja, un box plot, ¿sí? Para ver qué es lo que nos empiezan a decir los datos antes de hacer nuestro análisis de la varianza, para ver si había alguna conclusión que puedo ir induciendo. Entonces lo que queremos graficar es nuestra variable de interés, que en este caso es la ganancia de peso. La seleccionamos, hacemos clic en la flecha hacia la derecha y vemos que está la variable graficar, es la ganancia de peso, y lo vamos a ver en función de los tratamientos. ¿Sí?
Al hacer clic en aceptar, se grafica este diagrama de caja, ¿sí? Que es lo mismo que explicó la profe. Yo ahí lo agrandé para que lo vean mejor. Entonces yo acá puedo empezar a ver cuál es la mayor media, el tratamiento con mayor promedio, ¿sí? Con mayor ganancia de peso promedio, cuál es el menor, el menor tratamiento, el tratamiento con la menor media. Puedo ver cuál es puedo empezar a ver que el tratamiento B tiene una dispersión menor que, por ejemplo, que todos los otros, es el más chico, por ejemplo. A priori me parecería a simple vista que tal vez el C es el que tiene una mayor dispersión de los datos. Es decir, yo acá puedo hacer uso de la herramienta de estadística descriptiva que ustedes ya deberían estar en condiciones de saberla, ¿sí? Puedo empezar a deducir algunas cosas antes de hacer el análisis, ¿sí? Tal cual le explicó la profe recién en el ejemplo. Bueno, una vez que hacemos entonces este diagrama de caja, lo que vamos a hacer es el análisis de la varianza propiamente dicho, que para eso hacemos clic en la solapa en el menú estadísticas y hacemos clic donde dice análisis de la varianza, ¿sí? Recuerde que para los 3 casos que vamos viendo hasta ahora desde el comienzo de la materia eran exactamente los mismos a los efectos de hacerlo dentro de Infostat, ¿sí? Es decir, los 3 se hacen dentro con la misma opción de análisis de la varianza. Hacemos clic y lo que queremos ver en este caso es nuestra variable dependiente, que es la ganancia de peso, ¿sí? En función de las filas, las columnas, que recuerdan que eran mis 2 variables de bloqueo, y los tratamientos, ¿sí? Que se incluyen como variable de clasificación. Hacemos clic en aceptar y se nos despliega esta pestaña. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es hacer clic en los residuos y los predichos, ¿sí? Que no nos van a servir por ahora para el análisis, sino que nos van a servir para hacer la validación de los supuestos, como explicó la profesora recién, ¿sí? Entonces, al hacer clic acá, lo que le estamos dando la orden al software es que nos agreguen 2 columnas con el cálculo de los residuos de nuestro modelo y los valores predichos. No hacemos clic en nada más en esta pestaña, lo que hacemos es, vamos a la siguiente opción que tenemos acá en comparaciones, y acá es donde elegimos, tenemos que seleccionar este método de comparación, que recuerden que había muchísimos. Nosotros en este curso vamos a ver el de Tukey y el de Duncan. Entonces nosotros en este caso seleccionemos el de Duncan, que es el que explicó la profe, y lo que tenemos que hacer es mostrar las medias según los tratamientos. Entonces hacemos clic, recuerdan, en el método de comparación y luego en tratamiento para explicarle al software que queremos las medias según los tratamientos. Y contrastes no vemos en este caso, entonces hacemos clic en aceptar. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos la salida del ANOVA, del análisis de la varianza, ¿sí? Están todos los datos que ustedes deberían saber leerlos, ¿sí? Tienen que saber qué significan cada uno de estos valores que están acá, que es lo mismo que calculamos a mano, ¿sí? Gonzalo, disculpa. Sí. ¿Le podés hablar del coeficiente de variación ahí en esa salida? La verdad que no sé si yo no he mencionado eso. Es una medida de la precisión del modelo que nosotros estamos trabajando, y siempre se calcula, recuerden, es el cociente entre desvío y promedio, ¿sí? Este valor, habíamos dicho que hasta, corríjanme ustedes, pero en general como hasta un 15%, podríamos decir que es un 15%, ¿cómo, Kiki, perdón? Es aceptable, claro. Exactamente. Es un valor que nosotros consideramos estable, el modelo lo consideramos adecuado, que es un modelo preciso. En este caso tenemos un 9%, entonces decimos que es un buen modelo. ¿Sí? Y en este caso, ¿cómo
yo les he dado la fórmula. La fórmula estaba, de la cómo tenías se a mano ahí. calculaba la media general, que eso va a estar en el denominador. Ajá. Bueno, o sea, es como vos le decías, era el cuadrado medio, la raíz cuadrada del cuadrado medio del error sobre la media general nos va a dar ese 9,37. Siempre se calcula como un desvío sobre el promedio, por eso es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error experimental. Recuerden que la profe les hablaba que el cuadrado medio era la varianza, entonces la raíz cuadrada del cuadrado medio va a ser, por supuesto, el desvío estándar. ¿Sí? Eso no sé, ustedes tienen que entenderlo conceptualmente y luego las fórmulas no las estudian de memoria, las fórmulas las van a tener a mano, o sea que preocúpense por entender los conceptos. Entonces hablábamos que hasta un 15% uno dice que es un buen modelo, los datos son, hay como una estabilidad. ¿Sí? Es una medida de entonces de la precisión. Bueno, pueden observar también el total de observaciones, que en este caso era 25, en fin. Tienen que saber interpretar esta salida de Infostat, ¿sí? Como ustedes verán acá, la fila que nos interesa, no puedo, ahí está. La fila que nos interesa es la que estoy marcando con celeste. ¿Por qué? Porque es la fila que habla sobre el tratamiento, ¿sí? Entonces acá nosotros podemos ver que nuestro estadístico F dio un total de 4,01, que es lo mismo que obtuvo la profe con todos los cálculos a mano, ¿sí? ¿Y qué es lo que había que hacer cuando teníamos este estadístico F? Había que recurrir a la tabla, ¿sí? Tanto para el 5% como para el 1%, para poder concluir si acepto o rechazo mi hipótesis nula, ¿sí? Es decir, para ver si hay diferencias entre estos tratamientos o no hay diferencias. Sin embargo, esta salida de Infostat también nos arroja otro valor importante, que es el valor P o P-valor, ¿sí? Y recuerden que esta era otra forma de concluir. Como lo mismo que habíamos, esto es un repaso para ustedes de alguna manera, porque esto ya lo habían visto en los otros diseños, ¿sí? El diseño completamente aleatorizado y el diseño en bloque, como explicaron los profesores anteriores, se concluye de la misma forma. ¿Me explico? Entonces acá, para poder concluir con haciendo uso de esta herramienta del valor P, lo que había que hacer es compararlo con nuestro alfa, ¿sí? Si el valor P era menor que alfa, rechazo mi hipótesis nula. ¿Sí? A ver, voy a anotar, voy a aprovechar que acá se puede. Bueno, así nomás. Entonces, cuando el valor P era menor que alfa, lo que hacía era rechazo H0. Ahora, y cuando nuestro valor P, por supuesto que es mayor que alfa, es no rechazo H0 o acepto H1. ¿Sí? Muy bien. Ustedes fíjense acá, nuestro valor P que queremos usar es 0,0272. Si nosotros fijamos con un alfa de 0,05, ¿cómo es este valor P? Más chico, ¿sí? Estaríamos en este caso, ¿no? Entonces, como el valor P es menor que alfa, rechazo H0. Es decir, puedo concluir entonces que no todos los tratamientos son iguales. Las medias de todos los tratamientos no son las mismas. Al menos alguna de esas medias es distinta. ¿Sí? O la media del A, o la media del B, o la media del C, o del D, o del E. Alguna de todas esas es diferente a las demás. Eso es lo que al menos estoy en condiciones de saber con esto. Pero bueno, también habíamos visto que lo comparábamos con otro alfa. Nosotros siempre trabajábamos con un alfa de 0,05 o de 0,01, y en este caso el valor P es menor que el 0,01. No.
Entonces, en este caso, podemos decir que, que es significativo. ¿Sí? No muy significativo, que sucede en el caso de que el valor P sea menor que nuestros 2 alfas. ¿Sí? Entonces, cuando nuestro valor P es muy chiquitito, decimos que es muy significativo nuestro modelo. La diferencia es muy significativa. Cuando solamente el valor P es menor que el 0,05, decimos que hay significancia estadística. Entonces, en este caso poníamos un asterisco para hacer alusión a la significancia estadística, y cuando es muy significativo, que no es este caso, incluimos 2 asteriscos en nuestro modelo. ¿Sí? Bueno, esa entonces era otra de las formas de concluir, además de la prueba F que ya les explicó la profe. ¿Sí? No sé si, Kiki, tenés algo para comentar, o José. No, bueno, digamos, también hemos encontrado exactamente la misma situación en el cálculo a mano, que calculando con Infostat. No sé si lo habías dicho, pero nos dan los resultados completamente idénticos. O sea que vamos a tener un asterisco al lado de ese 4,01. Bueno, si querés, ustedes están viendo, bueno, sí. Vuelvo, tendría que borrarlo a esto si quiero volver, porque queda siempre en la pantalla. ¿Querés que lo muestre en el Word para que ellos vayan comparando? No. Bueno, entonces lo mismo que había explicado la profe, que es la prueba de Duncan, que era engorrosa para hacerlo, tenía muchos cálculos. Bueno, podemos ver que en 2 minutos el software nos arroja todos los resultados, ¿sí? Entonces podríamos ver cómo se interpreta esto. Se interpreta, fíjense lo que dice abajo, las medias con una letra en común es que no hay diferencia significativa. Es decir, ¿qué es lo que significaría acá? ¿Cómo se interpretaría? Que todos estos tratamientos, el D, el C, el B y el A, como tienen la misma letra B, significa que no hay diferencias entre ellos, sus medias. ¿Sí? Lo que podemos concluir entonces de ver la salida de Duncan es que el tratamiento E, como había dicho la profe, es el que tiene una media menor al resto. ¿Sí? La ganancia de peso promedio es menor con el tratamiento E que con el resto de los tratamientos. ¿Sí? Y esa es la conclusión a la que llegamos de nuestra investigación. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que habíamos visto. Borrar todos los dibujos. ¿Sí? Es exactamente la misma conclusión que habíamos visto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es la validación de los supuestos. ¿Te parece, Kiki? Sí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un gráfico, el ggplot. Entonces hacíamos clic en gráfico, no sé si vieron, pero estábamos a gráfico, al menú gráfico, y hacemos clic donde dice acá ggplot. Acá lo que nosotros vamos a graficar, recuerden que los supuestos están y se toman en base a los residuos, en base al error. ¿Sí? Entonces no puedo graficar otra cosa que los residuos, que es lo que habíamos marcado. ¿Se acuerdan que lo habíamos tildado para que nos aparezcan? Lo voy a borrar para que lo vean. Estas son las columnas de los residuos que ustedes van a utilizar para la validación de los supuestos. ¿Sí? Entonces hacemos clic, habíamos dicho, en gráficos, ggplot, marcamos los residuos, que es la variable que yo quiero graficar. Acá asumimos una distribución normal y mostramos la recta y igual a X, que es esa recta que está en diagonal, que ya la van a ver en el gráfico. En este caso, no sé si queda, no, me parece que si lo minimizo se ve un poquito mejor. Sí. Ahí está. Para que podamos asumir que los residuos son normales, deberían estar todos alineados en esta misma recta. Acá podemos asumir que son medianamente normales, ¿sí? Ustedes podrían ver que cuando no son normales, hay una evidencia mayor, se observan que estos puntos se van alejando hacia acá, hacia el final, ¿sí?
Es muy raro encontrar que todos estén exactamente alineados en la primera bisectriz, perdón, en la y recta y igual a x, que es esta. ¿Sí? Entonces, en este caso podemos decir que se cumple el primer supuesto de la normalidad de los residuos. Ahora, lo que vamos a hacer era graficar ¿dónde estamos? Sí, la densidad de puntos. No, lo que quería mostrarles era, bueno, en un gráfico de dispersión. Ah, En el eje Y vamos a hacer, en el eje Y vamos a observar, vamos a incluir los residuos. En el eje X vamos a incluir los predichos. Y podemos observar que acá hay una nube de puntos, ¿sí? Que no tiene forma de nada, y eso a nosotros nos sirve porque significa que la varianza, que hay homogeneidad de varianza, ¿sí? Hay homocedasticidad. Si nosotros observáramos algún patrón, en este caso, como una especie de embudo que se va abriendo a medida que aumentan nuestros valores predichos, ¿sí? Que aumenta los residuos van aumentando a medida que aumentan los valores predichos, eso puede ser sinónimo de heterogeneidad de varianza, ¿sí? Que no son varianzas constantes. En este caso, entonces habíamos dicho que esta nube de puntos nos permite verificar el otro supuesto, que era de las varianzas constantes de los residuos. Recuerden que es una validación intuitiva. Nosotros no vemos en este curso, pero está bueno que ustedes sepan que toda esta validación de supuestos se los puede realizar a través de diferentes test de hipótesis que existen en estadística, ¿sí? Acá solamente vamos a ver en forma intuitiva cómo son los gráficos. Y bueno, y por último vamos a ver el gráfico de densidad de puntos. Lo hacemos en función del tratamiento, en función de los tratamientos, era Kiki, ¿no? sí. Graficamos de nuevo, siempre recuerden que lo que tienen que graficar acá son los residuos, ¿sí? Y en este caso, me olvidé de marcar en el eje Y la línea de corte en 0, para que ustedes puedan observar, en este caso, que en general se puede observar que los errores tienen media 0 y varianza constante, ¿sí? ¿Está, chicos? ¿Tienen alguna pregunta de cómo realizar algo de esto, de cómo interpretarlo? En el examen no se les va a pedir que ustedes sepan hacer esto en el Infostat. Lo que tienen que saber es interpretar todo esto, ¿sí? Yo les debería dar una salida y ustedes tienen que saberla interpretar. Yo no les voy a tomar en el examen cómo tienen que hacer dentro de Infostat esto, pero a ustedes les puede servir aprender a usarlo para practicar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Kiki, José. Está bien todo ya. Sí, me parece que está todo bien. No sé si falta algo. Bueno. Entiendo que está todo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está todo claro? Recuerden que este es el último tema antes del parcial, ¿no? Cuadrado latino. La próxima clase lo que vamos a ver, vamos a explicarles va a ser una clase práctica de este tema, donde vamos a seguir viendo resoluciones de ejercicios que ustedes tienen en el práctico, ¿sí? Y el lunes consulta. El lunes es consulta. Exactamente. Y ya después el jueves es el parcial, ¿no es cierto? El 30. Y el jueves 30 es el examen parcial, que incluyen todos estos temas, incluido este que estamos viendo ahora, que es una clase teórica. La clase que viene, entonces, les recuerdo que es la próxima clase práctica el martes, y ahí tenemos la última clase antes del examen, ¿sí?